El día de hoy llevaremos a cabo el seminario con el software de GeoStru, ensayos de penetración dinámica y estática con el software Dynamic Probing. Muchas gracias a todas las personas que se han podido conectar muy puntualmente. Esta sesión estará siendo grabada y estará siendo enviada a los correos electrónicos registrados en la plataforma de Zoom. Provisercol es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería geotecnia, geomecánica, geofísica, civil, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr la excelencia en un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. GeoStru es un software especializado en varias áreas como geotecnia, geología, geofísica, geomecánica. Brinda más de 30 soluciones en diferentes áreas, con más de 20 años de experiencia, presencia en 30 países alrededor del mundo y más de 30.000 licencias activas. GeoStru es líder en el mercado mundial. Con el tiempo hemos demostrado estar siempre del lado de nuestros clientes, manteniendo precios competitivos y calidad profesional. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Rafael Ortiz Hernández, ingeniero geotecnista, ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Baja California, es socio activo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnia, también pertenece a la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotecnia, y también pertenece a la Sección Técnica de Especialidad Geotécnica del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. El día de hoy vamos a estar llevando a cabo el webinar con el software de GeoStru. Les voy a compartir al chat de Zoom la licencia en versión prueba, en versión demo, para que ustedes puedan descargarla, puedan probarla. También les dejaré en un momento el manual de uso para que ustedes puedan también conocer un poco la interfaz del programa. Esta sesión estará siendo grabada y estará siendo enviada a los correos electrónicos registrados en la plataforma de Zoom, donde ustedes pudieron acceder. De antemano también queremos invitarlos la próxima semana a un webinar que vamos a llevar a cabo también totalmente gratuito en la parte de topografía y asfaltos, que se llevará a cabo el 15 de agosto en el horario de 7 a 8 p.m. hora Colombia. Si desean participar, por favor me escriben en el chat de WhatsApp y con todo gusto les estaremos enviando el link de conexión para que puedan participar. Queremos también, ya para finalizar y darle la bienvenida al ingeniero Rafael, comentarles que vamos a llevar a cabo el curso como tal de ensayos de penetración dinámica y estática con el software de GeoStru, que dará inicio el 13 de agosto. Las personas que deseen, podemos compartirles el contenido del curso. Por haber participado también de esta sesión, tienen ustedes un descuento. Me pueden solicitar con todo gusto el contenido y se les estará enviando. Sin más preámbulo, nuevamente le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Rafael como tal. Cualquier inquietud, cualquier duda que puedan tener, me pueden escribir o les dejaré ya en un momento también el chat de soporte técnico para que podamos aclarar cualquier duda que surja durante esta sesión. Sin más preámbulo, nuevamente le damos la bienvenida al ingeniero, cualquier inquietud, duda, con todo gusto. Ya para finalizar, discúlpenme, vamos a dejar abierto el micrófono 15 minutos antes de terminar la sesión para que ustedes puedan aclarar cualquier tipo de duda e inquietud. Por ahora el micrófono va a estar cerrado. Levantan la mano antes de cerrar la sesión y se les habilitará el micrófono para que puedan aclarar las inquietudes en esta sesión. Sin más preámbulo, nuevamente la bienvenida. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. La práctica tiene un objetivo de durar menos de una hora, así que vamos avanzando con prontito. Mi experiencia con este software, casi ya son más de 6 años. Nada más como detalles. Ahorita, este año ya por fin me pude titular como posgrado en maestría en ciencias de geotecnia y usualmente me desempeño como consultor en geotecnia. Entonces, esta es la estructura de la presentación. Vamos a hablar un poquito sobre la introducción, que es la exploración de sitio, para qué usamos este tipo de pruebas, las pruebas de penetración estáticas y dinámicas. Vamos a comenzar primero con la dinámica, porque es la que más solemos utilizar. Vamos a ir con la estática. Vamos a hablar un poquito sobre la calificación de suelos, porque es importante saber de qué estamos explorando. Y luego vamos a hablar sobre los parámetros geotécnicos, que es lo que el software nos utiliza, ¿no? Es perfecto. Ahora, cualquier exploración tiene un propósito, ¿no? O varios propósitos. En este caso, tenemos que investigar para poder realizar los trabajos de ingeniería lo que es una naturaleza y la secuencia de la estratigrafía subterránea.
o lo que nosotros conocemos como el régimen geológico. Luego tenemos que ver lo que son las condiciones de agua subterránea, que es el régimen hidrológico, y luego obtenemos las propiedades físicas y mecánicas de la estratigrafía, lo que consideramos el término geotécnico, ¿no? Entonces, dentro de la exploración hemos tenido bastantes herramientas, dado que la mecánica de suelos es una ciencia relativamente temprana. Casi vamos a cumplir nuestros 100 años, si no es esta década la que viene. Entonces podemos ver que se han desarrollado varias herramientas, ¿no? Pero dentro de todas estas herramientas, las más clásicas son estas cinco. No sé si en sus países suelen utilizar todas, pero por ejemplo, yo soy mexicano. Usualmente en México ya se tienen tecnologías como estas, ¿no? Siempre empezamos con el SPT, luego progresamos a lo que sería el cono eléctrico o piezocono. Y ahorita ya en la época reciente ya estamos implementando lo que son los dilatómetros, los presiómetros y las pruebas de veleta, ¿sí? Entonces, ahorita nos vamos a centrar en estos dos. El software que van a poder utilizar, el Static y el Dynamic Probing, son las pruebas de penetración dinámica y la prueba de penetración estática, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que conlleva una prueba de penetración dinámica? Pues aquí podemos ver el ejemplo de una maquinita, ¿no? Entonces, vamos a desmenuzar lo que son los términos, ¿no? Entonces, una prueba, que es un ensayo, y está estandarizado, normalizado, y hay reglamentación que uno debe de seguir, ¿no? La penetración es porque introducimos un penetrómetro o un muestrador del terreno, y la dinámica es porque la fuerza no es constante, cambia conforme al tiempo. En este caso de las pruebas dinámicas hay varias. En este caso, el programa tiene cargado esos tipos de penetrómetros. Lo que es el borro, que es un sueco, que es un penetrómetro sueco que luego fue adoptado en España, pero que realmente no está normalizado del todo. Luego está el estándar alemán del penetrómetro, la penetración dinámica ligera bajo el estándar de la ISO, la penetración dinámica media, la penetración dinámica superpesada, la penetración estándar de cono y la penetración estándar. En este caso, para el día de hoy y para esta pequeña charla, vamos a hablar un poquito nada más del SPT. Cuando estén en el curso, que es la semana que viene, vamos a hablar un poquito más de los demás, porque realmente hay forma de utilizar todos y que nos den información útil para lo que son nuestras campañas de exploración y para lo que es nuestro diseño geotécnico. Ahora bien, vamos a ver lo que son los equipos de un penetrómetro dinámico, utilizando esta imagen que usamos de portada, ¿no? Entonces, primero vamos a necesitar de un dispositivo de hincado, el cual vamos a necesitar que tenga una masa y una altura específicos, ¿no? Vamos a tener un yunque que también tiene un diámetro y tiene una masa. Recordemos, ahorita como vamos a golpear, el peso de este yunque va a afectar al momento que hagamos el golpe. Luego tenemos un varillaje o sondeo, el cual tenemos que revisar que la masa, el diámetro y sus desviaciones estén de acuerdo a un estándar, y eso depende del país. Y lo que obtenemos aquí es un perfil de resistencia de un terreno a profundidad. En este caso, la imagen de la derecha es un perfil que es con el penetrómetro dinámico ligero, ¿no? Ahora, por sí solo, únicamente podemos intuir la diferencia de resistencia entre los posibles materiales que conforman el terreno. Por ejemplo, podemos ver aquí en la imagen de la derecha que de 0 a 2 existe un material bastante blando porque el número de golpes es pequeño, pero inmediatamente empieza a haber una intercalación de materiales más resistentes y más débiles, ¿no? Haciendo como este zigzag, ¿no? Pero así podemos notar que hay una clara diferencia entre los materiales de 0 a 2 y de 2 a 6, ¿sí? Ahora, es necesaria la exploración directa de perforación para determinar la estratigrafía explícita del terreno. Como un ejemplo, en la mayoría de los penetrómetros ligeros o medianos, siempre se recomienda que uno realice una calicata o un pozo de exploración a un lado del sondeo para verificar qué tipo de materiales fueron los que investigamos, ¿no? Pero aquí tenemos la penetración estándar, que es relativamente sencilla de implementar. Se obtiene un perfil de resistencia del terreno como las pruebas de penetración, pero también vamos a obtener una muestra representativa del terreno. Así podemos responder a la pregunta de qué es lo que está debajo. Y no solo es qué tan duro es, sino qué tan bien es, ¿sí? Aquí tenemos en esta imagen
una cuchara SPT o tubo partido o caña partida, dependiendo del país en el que uno trabaje, y donde podemos ver que el muestreador está relleno de muestras, ¿no? Más o menos aquí podemos ver como de 30 a 45 centímetros de material recuperado, ¿no? Ahora, en el curso vamos a hablar un poquito sobre normativas, pero nada más como para darles una semblanza, tenemos tres normas, tres versiones de esta norma, ¿no? Desde la internacional, la europea, la americana y la colombiana, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la ISO 22476-3, creo que la última versión es la de 2005. La ASTM, que es la americana, de la D1596, cuya última versión es la 18E, subíndice E1. Y para los compañeros colombianos es la INV 111-13. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, las portadas de las diferentes normativas. Dentro del curso se les da una copia de cada una para que lo puedan comparar. Y bueno, las partes importantes de un SPT, que comportan también partes de las pruebas de penetración dinámica, vamos a tener un martillo, que es la masa, que está estandarizado a 63,5 kilogramos, con una altura de caída y que tiene una longitud, una dimensión de longitud de 75, bueno, 75 centímetros o 750 milímetros, y un diámetro de un mostrador que tiene una longitud de 50 milímetros, ¿no? Ahora, como dato curioso, la razón por la que tenemos este tipo de dimensiones es porque en su momento, cuando Terzaghi intenta estandarizar esta normativa en los 30, él se da cuenta que 63 kilos, digamos que es una masa que dos personas pueden utilizar, dado que recordemos que este tipo de prueba utiliza una polea, ¿sí? Entonces, más o menos como la polea divide la fuerza entre dos, digo, la masa entre dos, un hombre puede fácilmente en ese tiempo levantar 31 kilos, ¿no? Realmente, como esta cantidad es en libras originalmente, pues la división es más sencilla, ¿no? Y este, por ejemplo, son las dimensiones de un tubo partido que se utiliza en la prueba de penetración estándar, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos las dimensiones de la STM. Si uno utiliza la ISO o la INVIAS, uno se va a dar cuenta que hay algunas dimensiones que no están concordando, ¿no? Incluso también la normativa mexicana que se ha intentado adoptar a la americana todavía tiene diversas diferencias, ¿no? Ahora, ¿cómo realizas un SPT? Pues muy sencillo. Antes de que hacer la prueba, vamos a verificar el equipo. Vamos a ver si está perfectamente vertical, si está en la estabilidad el equipo de hincado. Y vamos a tener las calibraciones, ya sea de las dimensiones y de las masas, ¿no? Vamos también a hacer una instalación del equipo en sitio. Hincamos el penetrómetro en sitio. Y vamos a intentar golpear el muestreador 50 golpes por minuto. Entonces, el registro de cantidad de golpes lo vamos a hacer en tres intervalos de 15 centímetros. En total son 45. Y vamos a tener la prueba si excede la cantidad de golpes máximos por tramo de 15 centímetros. Usualmente en el primer intervalo si llegamos a los 50 golpes, o si en el segundo y el tercer intervalo llegamos a los 100 en total, ¿no? Y finalmente recuperamos un penetrómetro con la muestra. O sea, retiramos todo el tubo partido hincado, lo retiramos y ya pasamos la clasificación del suelo en sitio, ¿no? Recuperamos ese material en una bolsita y lo mandamos al laboratorio. Esas muestras son útiles para realizar las pruebas de límites y las pruebas de granulometría, ¿no? Ahora, eso es lo que obtenemos, ¿no? Vamos a obtener un perfil de resistencia al terreno a profundidad con un testigo del terreno correspondiente a esa profundidad, ¿no? Y aquí volvemos a tener una imagen de tubo partido. Curiosamente, aquí vamos a observar que en la parte de abajo, a un lado de la zapata, hay esta pequeña canastilla, que es lo que utilizamos nosotros en la exploración para retener el material y que no se nos vaya, ¿no? Entonces aquí vamos a tener en cada celda de cada prueba, vamos a tener una profundidad a la que se hizo, el primer número de golpes, que usualmente es bajo y se desprecia, y el número 2 y el número 3 son los segundos y tercer intervalos de 15 centímetros, y aquí los vamos a sumar para obtener el valor n. Ese valor n, en el curso vamos a ver un poquito sobre cómo calibrar este valor, que luego podemos utilizar para las correlaciones, ¿no? Y lo que es el software de manera automática te permite utilizar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el SPT? Bueno, dependiendo de los tipos de materiales que vamos a ver, en este caso hablamos sobre suelos finos o cohesivos y luego de los suelos gruesos. En los suelos finos vamos a obtener una propiedad cualitativa llamada consistencia.
en el cual podemos decir que es un material muy blando, blando, medio, duro, muy duro o durísimo, ¿no? Y eso a veces se correlaciona con, por ejemplo, con la prueba de resistencia al corte simple o resistencia al corte no drenado. En cuanto a las arenas, lo que obtenemos es un valor cualitativo llamado compacidad relativa, que puede ser un material muy suelto, suelto, medio, denso o muy denso, ¿no? Y aquí tenemos las diferentes clasificaciones de los números de golpes. Esas clasificaciones originalmente se dieron por parte de Terzaghi y Peck. Ahora, ¿cuáles son algunos pros y contras de utilizar este sistema? Pues las ventajas son de que obtenemos una muestra y un número de resistencia. Es una prueba relativamente simple, robusta y de bajo costo. Es útil en varios tipos de suelo, excepto, por ejemplo, en materiales muy rocosos, y se puede hincar en roca blanda, aunque a veces digamos que ese tipo de resultados pues, no son válidos, porque el número de golpes es demasiado alto, ¿no? Y que es disponible globalmente. A donde quieras que tú vayas, es muy probable que puedas obtener el equipo necesario para realizar la prueba, ¿no? Ahora, las desventajas que pueden tener es de que hay problemas de ineficiencia de energía. Usualmente la mayoría de los equipos son manuales que están a merced de lo que sería el desempeño del operador, ¿no? Entonces, como el operador va levantando y jalando la cuerda que va a la polea que jala el martillo, digamos que hay diferentes pérdidas de energía en ese desempeño. Y pues el número de golpes que vayas a obtener, realmente hay que tenerle un poquito de desconfianza, ¿no? Es una prueba discontinua, si uno lo quiere. Usualmente en algunas normativas se pide que se haga la prueba a cada metro y medio, aunque sinceramente en mi recomendación es que siempre hagas una prueba SPT continua. Y lo que vas a obtener son muestras sin alteradas, es decir, solo puedes realizar pruebas iniciales, ¿no? El número n que vas a obtener es un número crudo que vas a necesitar refinar, que el programa te pueda ayudar con eso. Y no es realmente aplicable en suelos finos blandos, como son los limos y las arcillas. Hay ocasiones, por ejemplo, ahorita estoy residiendo en la Ciudad de México, y aquí en esta Ciudad de México hay un tipo de suelo que es demasiado blando. Por ejemplo, como referencia, la resistencia al corte no drenado de este material es de 20 kilopascales. Es muy pequeña. Y ha pasado que nosotros colocamos el muestreador en sitio y naturalmente nada más con el peso de la herramienta se va bajando, ¿no? Entonces no tenemos información fidedigna de su resistencia. Sabemos que está hablando, pero no podemos darte un valor numérico por ello. Y por lo mismo, con estos tipos de problemas de ineficiencia de energía, hay una alta variabilidad y una incertidumbre, ¿no? Tú podrías colocar a dos máquinas de perforación lado a lado, realizar la prueba de penetración estándar y probablemente no tengas el mismo valor, ¿no? Entonces, esto siempre hay que tener un poco de cuidado en cuanto a la interpretación y a la selección de parámetros. Por suerte, aquí en el programa, tú puedes generar diferentes valores de acuerdo a tu sondeo y ya tú puedes hacer un tipo de análisis estadístico. También GeoStru genera un programa de que lo que llaman, ahí en Europa es muy conocido lo que es el valor característico, en el cual, dependiendo de la nube de datos que tú hayas generado en tu exploración geotécnica, tú puedes realizar este análisis estadístico y el programa de GeoStru te ayuda a la selección, por ejemplo, de la distribución de la campana de Gauss. Y bien, ahora ahorita voy a hacer el cambio en la pantalla para poder presentarles el programa Dynamic ya propiamente, ¿no? Pero quiero decirles un poco de las bondades de este. Entonces, lo que vamos a hacer es que es un programa que te ayuda en la gestión de sondeos de pruebas de penetración dinámica. Es decir, puedes generar varios tipos de prueba simultáneamente. Luego generamos planos de ubicación para la generación de, por ejemplo, de los anexos de tu documento, de tu informe geotécnico. Generamos perfiles estratigráficos que pueden tener incluso valores o no, si tú los quieres. La obtención de parámetros geotécnicos para nuestro diseño geotécnico y la obtención de capacidad de carga en cimentaciones superficiales y profundas. Ahora, si me permiten, voy a hacer el cambio de pantalla. Y aquí abierto tenemos la primera pantalla, ¿no? Entonces, aquí podemos tener el inicio y esa es nuestra primera pantalla. Y, por ejemplo, podemos aquí empezar a ver el tipo de sistemas que vamos a utilizar. En el curso vamos a ver un poquito más de los otros sistemas, por ejemplo, los de penetración superpesada y los de penetración ligera. Pero, por ejemplo, yo voy a pedir aquí el SPT. Por cierto, sí lo están viendo, ¿verdad? Es que
A veces el programa tiene el problemita. Aquí está. Ahorita están viendo la pantalla del tipo de herramienta que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, acá lo que obtenemos es la prueba de penetración estándar, los tipos de maquinaria. Acabo de seleccionar la prueba de penetración estándar. Y como pueden ver, el GeoStru es bastante diverso en los tipos de herramienta que pueden tener. Aunque hay varios equipos que son europeos, la mayoría de los mexicanos y latinoamericanos, la prueba SPT es bastante útil, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí yo voy a generar un cambio que también puedo modificar. Yo lo voy a dejar a cada 45 centímetros, porque es usualmente lo que la prueba te pide. Aunque a veces, por ejemplo, como les había dicho, si pueden hacer sondeos a cada 150. Oh, disculpa, es a cada 150, ¿no? Mm, ¿Listo? No, espera. Ok, acabo de... Listo, disculpen, cambié la pantalla. Ok, ya lo pueden ver. Listo, estoy a el SPT a cada 45. Y eso es el peso que les había dicho, 63,5 kilogramos, una caída de 76 o 75 dependiendo de la normativa. El área de la punta es el tipo del diámetro que tienen. El largo del debrayaje puede ser de 1 metro y 1,5. Y esto es importante, por ejemplo, para cuando ustedes van a hacer los análisis de corrección del número de golpes. Vamos a usar la masa, el peso de variaje es cada 6 kilogramos por metro lineal. Una masa pasiva que es el yunque de 4,2. No hay ángulo. Y la profundidad del primer niple de variaje, es decir, digamos que tienes tu mostrador y luego tienes la conexión, es a los 80 centímetros. Y aquí vas a tener un cálculo que es la energía específica por golpe. El material no va a tener un revestimiento interno. Y el número de correlación ahorita está generado con 25, pero lo hemos seleccionado porque está aquí el punto, ¿no? Bien. Aquí abajo es el número de corrección, es el corrección para lo que es el tipo de herramienta. Es el tipo de herramienta y para obtener el valor del 1,60. En el curso vamos a hablar un poquito más sobre el 1,60, pero básicamente es como lo que han determinado que es la energía básica de referencia para este tipo de pruebas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, usualmente en México se utiliza el martillo de seguridad. El martillo de seguridad es básicamente como un cilindro que tiene una tapa y un fondo, y el cual, por ejemplo, hasta aquí está el varillaje. Aquí lo que hace es que lo recubre y nada más va bajando y cayendo, ¿no? Le llaman seguridad porque como el martillo nunca sale del varillaje, es más seguro que uno que, por ejemplo, el martillo dona, que como puede volar, digamos que si uno jala demasiado rápido, el martillo se nos va y podría golpear a alguien, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos aquí, por ejemplo, nuestro punto. Y lo que podemos aquí ya de definir de una vez es, por ejemplo, el tipo de correlaciones. Esto lo vamos a ver con los parámetros geotécnicos, ¿no? Pero aquí pueden ver que este programa no es único, sino que al igual que otros programas de correlaciones, tienen varios tipos de fórmulas que uno puede utilizar y dependiendo del tipo de material que está generando, ¿no? Entonces tenemos aquí para correlaciones sin cohesión, es decir, materiales arenosos o gravosos, y correlaciones de materiales cohesivos, es decir, arcillas y limos. Aunque usualmente para los europeos ellos van más a que las arcillas son más cohesivas que los limos, ¿no? Pero bueno, eso ya es decisión de ellos, ¿no? Y aquí podemos ver que hay diferentes autores que te pueden dar un valor, ¿no? ¿Ok? Digamos que vamos a dejar eso ahí y inmediatamente yo voy a hacer mi primera prueba, ¿no? Del lado derecho ustedes pueden ver aquí estos diferentes datos que uno puede ingresar para generar su informe, ¿no? Entonces ahorita voy a generar un nuevo ensayo de penetración estándar. Y aquí pueden ver, digamos que es el SPT. Digamos que es SPT 1. Con estas ubicaciones que el uno luego puede modificar y luego puede generar un plano de acuerdo a su necesidad. Aquí no va a haber número de golpes. En este caso no vamos a tener ahorita aceleración sísmica. Y te pide la aceleración sísmica porque ese programa también te puede ayudar a lo que es un análisis de la ecuación
por método por el método de seed arrays, ¿no? También puede uno generar el tipo de color de ensayo para que se vea. Y en este caso vamos a generar una dimensión de perforación de 2. Y lo pongo ahorita así para que podamos verlo en el plano, ¿no? Porque como eso es un plano a escala, digamos que como las perforaciones son demasiado pequeñas, pues no se notan, ¿no? A la visión que vemos. Entonces vamos a generar aquí un 0, 0 y lo generamos. Perfecto. Ya se ve. Ahora vamos a introducir los datos. Y aquí, por ejemplo, estamos nada más con una sola profundidad. Entonces, como les había dicho que cada número de golpes cada prueba de penetración estándar tiene 3 golpes, digamos que aquí puedo poner 5, abajo 7 y luego 6. Y ya con eso, el programa ya genera en el primer estrato una profundidad de 13, un peso específico que podemos pedir al programa que lo calcule, y ya depende si es un material cohesivo o sin cohesión. En este caso, cuando digo que es cohesivo, el material ya lo está generando. Aquí digo que no hay nivel freático, y ya cuando hace la prueba del N60, pues ahorita como está en la parte de arriba, el N60 es el mismo que el NSPT. Aquí te dice ya también el esfuerzo efectivo que se está generando esa profundidad, el número de corrección CN y el N160. También es lo mismo, te da aquí la misma valor. Bueno, aquí hay una diferencia. Ese es el efectivo, pero aquí también te podría dar el esfuerzo total, ¿no? Y aquí, si uno quiere, puede generar la fracción de arcilla. ¿Para qué lo necesitas? Usualmente lo necesitas para la corrección para licuación. ¿Ok? Y ya con eso, pues ya podemos tener nuestro primer dato. Por ejemplo, si yo hubiera querido tener otros datos, podría ponerlo aquí. Puede poner una de 45, 0,90, 1,35, ¿no? Y lo que hago aquí es introduzco los datos y así empiezan a tener los puntos, ¿no? Es bastante intuitivo este programa. Ahora bien, si yo quisiera, hacer una pequeña elaboración con los autores que ya tengo, digamos que hago la elaboración, ahorita no lo están viendo, voy a cambiar de pantalla, y lo que vemos aquí es, por ejemplo, es la pantalla de correlaciones. Es decir, lo que ves en la esquina inferior derecha es lo que el programa va a empezar a imprimir cuando quieras hacer tus resultados. Y lo que está pidiendo aquí es de que dependiendo del estrato que tú hayas definido, por ejemplo, aquí vas a utilizar la correlación de De Beer para la resistencia del corte no drenada. Y puedes obtener del número de golpes que ya obtuviste de 13, pues vas a obtener una cohesión no drenada de 1,63 toneladas metro cuadrado. O en este caso 1,63 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Pero tal vez no te gusta De Beer. ¿Qué tal si tú has sido más fiel o que los materiales que has visto en tu exploración se parecen más a los valores de Terzaghi Peck? Pues bueno, aquí tú puedes seleccionar las diferentes tipos, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente parte, cuando terminemos de ver el static, que dependiendo del tipo de material es el tipo de correlación que puedes utilizar. Entonces, en este caso, Terzaghi, el programa ya viene cargado con diferentes correlaciones dependiendo de qué tipo de material hablas. Entonces, aquí hablan, por ejemplo, de arcillas arenolimolíticas, luego arcillas limosas limolíticas, arcillas o arcillas margosas y arcillas margosas alteradas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de correlaciones te intereses, tú en el programa, tú puedes elegir y ya con eso puedes imprimir, ¿no? Entonces, digamos que yo estoy contento con las correlaciones que tengo. Entonces me salgo de aquí, de este programa, y regreso a la pantalla principal. Y lo que hago es en Output, yo puedo generar, por ejemplo, un informe de diagramas. Ok, voy a utilizar un ejemplo. Voy a utilizar este ejemplo y me voy a ir a lo que es la salida y voy a generar un informe de diagramas.
Voy a cambiar la pantalla. Y este es el tipo de diagramas que uno puede generar. Entonces, en la parte de arriba, por ejemplo, podemos ver lo que es el título del propietario, por ejemplo, en tu firma de investigaciones geotécnicas. Luego el tipo de cliente en el que estás trabajando, la descripción del tipo de trabajo y la localidad en donde estás haciendo. Y aquí, por ejemplo, tenemos en un lado lo que es el número de golpes de la penetración estándar y del otro tenemos la interpretación estratigráfica. Tú puedes cambiar esas propiedades para, ya sea que quieras poner uno o el otro, ¿no? Y de hecho lo voy a intentar mover aquí. Nada más. Sí se ve. Ok. Van a ver esta pantalla. Entonces aquí puedes poner un número de golpes con la resistencia dinámica. Por ejemplo, eso es muy útil cuando estás utilizando la penetración dinámica de penetrómetros cónicos. Luego el número de golpes con la resistencia dinámica. El número de golpes básicamente. Un número de golpes con estratigrafía. O si nada más quieres exponer el tipo de estratos que estás trabajando, lo puedes poner aquí. Y aquí lo tienes. Este se cierra porque así funciona el programa. Entonces aquí tienes, por ejemplo, solamente la estratigrafía, ¿no? Si ustedes tienen dudas, bueno, ¿qué es esta figura roja que vemos aquí? Pues básicamente es es el nivel de aguas freáticas, ¿no? Pues bien, esto es el tipo de potencial que tienes en este programa. Ahora nada más ya para terminar el Dynamic, no, voy a cerrar este. Muy bien. Como resultado al final, tú puedes generar un informe. Entonces, ahorita está cambiando la pantalla. Ok. Entonces, ahorita lo que el programa está generando es de estos dos sondeos, está generando un documento en el cual tú puedes ya pasar a Word, donde te explica más o menos la teoría detrás de ello, el tipo de muestreador que usas, la teoría de cómo utilizas las correlaciones, las metodologías de elaboración, el tipo de estadística que utilizas, las correlaciones que vas a trabajar, y finalmente, aquí están, por ejemplo, los números de golpes, ¿no? Números de golpes de acuerdo a tu profundidad, las reducciones. Y aquí, por ejemplo, ya tienes el modelo geotécnico de alguna forma, especialmente, por ejemplo, lo que son los pesos específicos. Y ya aquí empiezas a tener los valores. Por ejemplo, pues resistencia al corte no drenado, el módulo de Young, los suelos sin cohesión, el ángulo, que son las arenas, es el ángulo de resistencia al corte, el ángulo de fricción interna, y su módulo de Young. ¿Sí? Entonces, este programa es bastante robusto y es muy útil para la selección de generar geotecnia a partir de ensayos de campo como la penetración estándar. Bueno, regresando un poquito a la prueba, a las pruebas, ahora vamos a hablar sobre la penetración en cono. Entonces, básicamente es lo mismo, nada más que aquí, como es una prueba de penetración estática, es que la fuerza es constante, no cambia con el tiempo. Entonces, un cono en la punta de una serie de varillas se empuja en el terreno a una tasa constante y se toman medidas casi continuamente de la resistencia a la penetración del cono y de una camisa de fricción. Entonces, el CPT, la normativa es el ISO o también la norma ASTM. Ahora, hay diferentes variantes de la prueba. Por ejemplo, está la prueba de penetración de cono o el cono eléctrico, el piezocono donde mide la presión de poro y el piezocono sísmico, donde aparte de medir la presión de poro, también puedes medir la velocidad de la onda P y S y o S, porque lo que pasa es que le colocas un aditamento en la parte superior, que son los geófonos. Ahora, eso es un penetrómetro estático. Entonces, el cono mide la resistencia de la penetración, la camisa de fricción mide la resistencia a la fricción, y el filtro de presión de poro mide la presión de poro dinámica del suelo en la condición de drenaje, y el geófono mide la velocidad de onda de P o S, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, las ubicaciones. Algunos datos generados durante la prueba son estos. En vez de un número de golpes, N, aquí tienes, por ejemplo, la fuerza total actuando en el cono, la resistencia del cono, la fuerza total actuando en la camisa de fricción,
el área de la camisa de fricción, la resistencia al fuste y la presión de poro registrada detrás del cono. Hay diferentes conos, no es el único. Van desde las investigaciones superficiales con un conito de 2 centímetros cuadrados a lo que es un suelo gravoso donde utilizas un cono de 40 centímetros cuadrados, ¿no? Ahora, el diseño del cono, esas son algunas de las partes. Tenemos una celda de carga en el cono y en la camisa de compresión, una celda de carga en la punta de compresión y en la celda de carga en la camisa de tensión, y un diseño de celda en las cargas de subtracción, ¿no? Usualmente el cono se utiliza con un mecanismo de reacción, por ejemplo, en este camión, que usualmente son como de 25 toneladas, pues te permite empujar el cono 250 kilonewtons. Ahora, la profundidad de exploración puedes llegar a alcanzar hasta los 100 metros. La única limitante que vas a encontrar es que exista una capa dura o de roca, ¿no? Ahora, como una heurística para que tú puedas hacer una buena planeación y no meter el cono donde no se debe, es que el cono es útil siempre y cuando el material esté a menos de 15 golpes y sea un espesor de 3 metros, ¿no? Hay capas duras que sí puedes hincar el cono y lo puedes penetrar, pero no es recomendado porque a veces ya diferentes longitudes y dependiendo de la calidad del acero de la varilla, estas varillas se pueden tronar y puedes dejar el cono embebido en la tierra y rescatarlo. Es una odisea. Ahora, también tenemos que el suelo genera fricciones pesadas, así que lo que hacemos, por ejemplo, en este aditamento, es que expandimos la cavidad que acabamos de generar por la penetración, y eso nos permite expulsar, digamos, cuando retiramos el cono, pues ya no tenemos tanto este peligro que se nos quede atorado, ¿no? Además, también podemos generar avances en ciertas secciones cuando sabemos que está muy duro, y eso nos permite avanzar, ¿no? Ahora, ¿cómo es el procedimiento de la prueba? Hacemos una calibración y mantenimiento antes de realizar la prueba. Preperforamos la parte superficial porque usualmente es la más dura. Verificamos la verticalidad del equipo. Tomamos medidas de referencia, por ejemplo, para la profundidad y empezamos a generar la tasa de penetración. Usamos un intervalo de lecturas y luego, si queremos, podemos hacer pruebas de disipación. Las pruebas de disipación son muy útiles porque nos permiten de alguna forma conocer la condición hidroestática del agua que está en los lentes arenosos, ¿no? Y la verdad, digamos que el cono es muy, muy útil. Por ejemplo, aquí podemos ver que el cono puede ser utilizado desde la roca suave hasta la turba, ¿no? Ahora, algunas ventajas y desventajas es de que es un perfil rápido y continuo. Son datos confiables y repetibles, porque digamos que no, aquí ya no hay temas de operador. Es productivo y económico hasta cierto punto. Digamos que la inversión inicial es bastante alta, pero digamos que se paga sola. Una vez que ya empiezas a tener proyectos y ya empiezas a generar dinero con eso. Una base teórica fuerte para la interpretación, porque digamos que esta prueba también ya tiene aproximadamente más de 50 años. Y tiene un número significativo de casos históricos. O sea, el cono se ha utilizado en los proyectos más importantes, ¿no? Las ventajas es la alta inversión capital. Se requieren de operadores capacitados y entrenados, principalmente para lo que es la operación del sistema de hincado, ¿no? Y de lo que es la colocación del varillaje. No vamos a tener muestras de suelo y alguna penetración se restringe con algunas capas cementadas o con gravas, ¿no? Ahora, aquí algunos dicen que se recomienda que realizar pruebas CPT para definir el perfil estratigráfico y estimaciones preliminares para después continuar con sus selectivos. Porque algo importante, si tú puedes meter un cono, tú puedes meter un tubo, un muestrador de pared delgada y obtener muestras inalteradas. Eso es bien importante, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el static probing, que es muy similar al dynamic, pero aquí es principalmente dedicado a las pruebas CPT. Y también podemos utilizar planos de ubicación, generar perfiles estratigráficos, nada más que con la interpretación del cono, la obtención de parámetros geotécnicos y la obtención de la capacidad de carga en cimentaciones superficiales y profundas. Ahora voy a cambiar y les voy a presentar el static. Pues aquí lo tenemos. Si se fijan, es muy similar lo que son los tipos de interfaz gráfica. Y por ejemplo, voy a abrir un ejemplo en el cual
Aquí tenemos diferentes penetrómetros y podemos ver aquí. Vamos a ver lo que son los parámetros principales. Ese fue hecho con ¿sí ven? Con un penetrómetro Pagani de 200 kilómetros de reacción, un código, una penetración, la profundidad a la que se logró alcanzar, donde hay un nivel de aguas freáticas, hay una aceleración sísmica y aquí hay unas notas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí en el clic derecho, vamos a la entrada de datos. Y en la pantalla ustedes ya pueden ver que del lado derecho vamos a poder ingresar los puntos. Aquí en este caso está dado a cada 20 centímetros. Y de este lado podemos ver ya la pantalla de impresión, ¿no? Entonces aquí podemos ver que tenemos la parte, el encabezado. Aquí usualmente lo ponen porque como es un software italiano, los italianos necesitan que tenga una normativa adjunta o un certificado de uso. Aquí, por ejemplo, este es el número de identificación. Y de este lado podemos ver que la resistencia al cono, la resistencia a la punta, lo que es la resistencia al fuste y una interpretación de estratigrafía basado de acuerdo a Schmermann. En la análisis ahorita que vamos a ver en las presentaciones, les voy a explicar un poquito sobre qué tipos de clasificaciones existen. Y en este caso aquí dice que es una arcilla orgánica y terreno húmedo, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos ya el nivel de aguas freáticas y estos son arenas, ¿no? Y aquí abajo uno puede también generar los datos promedios, en este caso, la resistencia al cono y la resistencia al fuste, ¿no? Aquí podemos también ver qué tipo de estratigrafía puede ser de acuerdo a la profundidad, es decir, a cada 20 centímetros si uno lo quiera. Aquí una gráfica de la evaluación gráfica, y litología instantánea de acuerdo al tipo de resistencias que se tienen, o incluso una búsqueda de dinámica de las capas, ¿no? Como este material, usualmente en las pruebas de cono son como son muchos datos, por ejemplo, si uno se va por la normativa, como la prueba se hace a cada 2 milímetros, pues imagínate, si utilizas 2 metros, tienes 2000 puntos de datos. Entonces, eso te ayuda, o sea, ya empiezas a generar datos estadísticos donde pues tú puedes ya empezar a definir capas, ¿no? En este caso, de acuerdo a estos dos, puedes ver que aquí esta resistencia te da el inicio de un material y este de otro, ¿no? Y es por eso que aquí dice que aquí hay arenas, pero aquí arribitas son materiales que pueden ser orgánicos, ¿no? Entonces, este programa es bastante intuitivo. Es un buen complemento en caso de que uno no tenga, por ejemplo, los programas de interpretación como CPT. Y lo importante es que aquí te da la opción de generar correlaciones. Entonces, ahorita voy a regresar y voy, por ejemplo, a generar los datos, ¿no? En este caso, tenemos un procesador por autor. Ahorita no lo ven, pero ya está generando un reporte. Lo voy a mostrar. Sí, lo bonito de esto es de que mientras ves que trabaja, al final de cuentas uno puede guardar esto como un documento Word e inmediatamente puede utilizar darles el formato que uno quiera, ¿no? También uno puede programar este programa para que ya te den los colores y los tipos de letra que tú utilizas en tu compañía, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver algunas correlaciones que genera. No sí. Bueno, voy a cambiar un poquito. Digamos que en esta pantalla lo que ustedes están viendo son las correlaciones que el cono puede utilizar. Entonces, en las correlaciones de arenas vamos a tener lo que es la densidad relativa, el ángulo de fricción, módulo de Young, la relación de sobreconsolidación, el módulo edométrico, el módulo cortante y lo que es el módulo, no, que sería el coeficiente de tierra en descanso y el peso volumétrico, ¿no? Las correlaciones arcillosas, pues vemos en la ecuación ordenada, la presión de preconsolidación, el módulo cortante,
el módulo de deformación no drenado, o módulo M, el módulo edométrico y el peso volumétrico, ¿no? Y bueno, entonces, este programa ya ha terminado su prueba. Entonces aquí, por ejemplo, en este tipo de prueba, ya lo que nos da, por ejemplo, son los puntos de datos que obtuvimos. Y aquí ya empieza a generar, por ejemplo, el peso volumétrico y ya te empieza a dar los diferentes resultados de los parámetros geotécnicos, ¿no? Digo, es un programa bastante coqueto, bastante completo. Si uno domina el Dynamic, uno también ya domina el Static. Es lo bueno de la experiencia del usuario que GeoStru les ofrece a ustedes como usuarios, ¿no? Y bueno, ya se ha abierto lo que es el chat. Estas diapositivas las vamos a pasar rápido, que es básicamente lo que es clasificación de suelos. Ok, ¿para qué necesitamos la clasificación de suelos? Como ya vimos, varias de las correlaciones tú necesitas saber de qué tipo de material estás trabajando, ¿no? Entonces, los suelos dependen mucho del tipo de granometría, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación de los suelos, el que más usamos es el sistema unificado de clasificación, donde tienes dos horizontes. Los suelos gruesos que van de la malla número 3 a la malla número 4 y de la malla número 200. Digamos, de la 3 a la 4 son gravas, de la 4 a la 200 son arenas. Y los suelos finos son todos aquellos que están debajo de la malla número 200, o lo que es el tamaño de partícula de 75 micras, ¿no? Ahora, para poder clasificar un suelo, necesitamos de las mallas para poder generar una curva granumétrica y ver el tipo de gradación de su material, ¿no? En los materiales finos necesitamos lo que es la copa de casa grande o el cono inglés. Y dependiendo lo que es el parámetro de límite líquido y de límite plástico, lo colocamos en la carta de casa grande y podemos clasificar el material de acuerdo a su comportamiento, no a su granometría. Ahora, clasificaciones de suelos, ¿no? Entonces, el Schmerman del 78 es viejo, pero usualmente lo que ya ahorita es nuevo, y creo que también viene cargado en Static, son las clasificaciones de Robertson. Entonces, en el 2010, él, de acuerdo a la relación de fricción y la resistencia al cono, él tiene diferentes zonas. Esta evolucionó en el 2009 para obtener la que usualmente ya usamos más a menudo, que va de acuerdo a los tipos de relación de fricción normalizada y a la resistencia al cono normalizada. Y más adelante, también en los 90, también generó una de acuerdo al piezo cono, con donde el parámetro BQ tiene que ver con la presión de polo que registras en la prueba, ¿no? Y también en el 2016, que es la versión más reciente, aquí ya empezamos a tener varios detalles donde ya podemos generar información sobre el comportamiento de los suelos, ¿no? En este caso, aquí vemos que son materiales desde arcillosos hasta arenosos, pero también importante, ya empiezas a ver lo que es el comportamiento contractivo y dilatante. Que el contractivo dilatante es básicamente con esta gráfica, ¿no? Tenemos la famosa gráfica de esfuerzo de formación, donde vemos que el material contractivo suelto, pues básicamente conforme se va presionando, pues va generando una curva y ya, ¿no? Pero el dilativo es interesante, porque este dilativo va subiendo, genera un punto pico y luego empieza a bajar y se genera, ¿no? En deformación volumétrica, digamos que el material se dilata en esta parte y luego ya se normaliza, pero el contractivo siempre va deformándose, ¿no? Y lo que podemos explicar de la dilatación es este fenómeno, donde tienes estos materiales que están bien compactados, pero digamos que es tanta la fuerza que genera que el material se deforma, brinca, y eso es lo que genera el cambio de volumen. ¿Sí? Ahora, ya como para finalizar en esta parte, este, aquí lo que vemos es de que los suelos tienen dos partes, lo que son comportamientos y comportamientos mecánicos, ¿no? Y de deformación. A corto plazo, tiene bajo drenaje, son los suelos finos. A largo plazo, con algo otro drenaje, tiene suelos gruesos. Y de ahí viene lo que es la clasificación que en GeoStru utiliza, que es lo de suelos cohesivos y no cohesivos. ¿De dónde viene eso? Pues viene de la interpretación del esquema Moore-Coulomb, que es un modelo básico de comportamiento. Ahí en el Moore-Coulomb lo que hacemos es que bajo esfuerzos normales y esfuerzos cortantes generamos círculos, ¿sí? Y estos pueden ser definidos de acuerdo a los esfuerzos totales o los efectivos. Entonces, esta es la definición de los materiales, ¿no? Esta es una prueba en suelos finos, en pruebas axiales no consolidadas, no drenadas,
donde la envolvente de falla, el ángulo de fricción interna es cero, y el único valor que tenemos ahorita es el esfuerzo cortante, pero como C o CU. Pero en los suelos gruesos, en pruebas triaxiales consolidadas drenadas, tenemos estos comportamientos. A diferentes esfuerzos tenemos diferentes círculos, radios de círculos, y con eso generamos un envolvente que tiene, por ejemplo, este material no tiene cohesión, pero sí tiene un ángulo de fricción interno. Y su resistencia al corte está definido de acuerdo al ángulo, al la tangente del ángulo, multiplicado por el esfuerzo aplicado. ¿Sí? Entonces aquí está el suelo cohesivo y el suelo no cohesivo. De aquí viene. Ahora, ya nada más para terminar, en unos 5 minutos terminamos, son los parámetros geotécnicos. Los parámetros geotécnicos los ocupamos para resolver dos vertientes principales de un problema, ¿no? Lo que es el estado límite último, que es la resistencia, que es responder a la pregunta de qué tanto aguanta el terreno, y los estados límites de servicio, que son las deformaciones, qué tanto se asienta el terreno, ¿no? En forma gráfica, esto es. Aquí en el lado izquierdo, los hilos son tan pesados que rompieron el suelo y se deforman y se caen, ¿no? Y en este caso, en el derecho, digamos que es esta casa que a lo largo de su vida ejerce cierta presión sobre el terreno, lo va deformando y puede generar, por ejemplo, en este caso, los asientos diferenciales que generan el agrietamiento y la falla de servicio de la estructura. Ahora, esos son los parámetros geotécnicos SPT y CPT. Digamos que Dynamic te ofrece del lado del cono un peso volumétrico 1,0 y una permeabilidad. Del SPT es el peso volumétrico. En la resistencia ambos te ofrecen resistencia corte no drenado. Y las deformaciones más o menos te dan los mismos parámetros, excepto que uno te da el índice de compresión y coeficiente de consolidación y también el módulo de deformación no drenado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos valores? Pues aquí tenemos el peso volumétrico. Aquí, por ejemplo, los suelos arcillosos, tú puedes generar una muestra inalterada, lo pesas con sus volúmenes y ya tienes el peso volumétrico, ¿no? Lo ocupamos para definir los esfuerzos efectivos que usualmente lo necesitamos para la corrección, ya sea del número de golpes o de la resistencia al cono, ¿no? Tenemos el OCR, que es la presión de preconsolidación, de acuerdo con la prueba de consolidación. Tenemos una prueba de permeabilidad, en este caso son para las arcillas. Tenemos la resistencia al corte no drenada, en este caso es una prueba a compresión simple. Tenemos el módulo edométrico, obtenemos la prueba de consolidación, el módulo elástico por la prueba de compresión simple o la triaxial. Tenemos la relación de Poisson, que esa es muy complicada de obtener en la realidad, porque tenemos que obtener estos parámetros aquí en la cintura de la muestra, que es la relación de Poisson básicamente define qué tanto se deforma lateralmente conforme se va deformando verticalmente, ¿no? Aquí están los índices de compresión y coeficientes de conciliación que ocupamos de las pruebas de laboratorio. Nada más como detalle, esta prueba te puede durar 2 semanas en realizarse, cuando con la correlación del cono, pues eso te da en menos de una hora, ¿no? Aquí están la prueba del índice de compresión y el coeficiente de consolidación. Y ahora son los parámetros de geotécnicos de las arenas. Pues básicamente lo mismo, en resistencia ambos te dan ángulo de fricción interna y en ambos programas te pueden dar los módulos edométricos, elásticos, la relación de Poisson, el módulo de cortante y el coeficiente de consolidación. Aquí, curioso, aquí como la arena no se mantiene quieta, aquí en el campo, lo más aproximado que podemos sacar de un peso volumétrico es por la prueba del cono de arena, ¿no? La densidad relativa es simplemente qué tanto vacío puede obtener, que tiene el material, ¿no? Entonces podemos tener una referencia de un material en configuración suelta y un suelo en configuración densa. La prueba de permeabilidad es diferente, porque la arena, digamos que como es más permeable, permite más rápido el paso del agua. El ángulo de fricción interna, por ejemplo, esta es la prueba de corte directo, que es la prueba más antigua que se tiene para obtener ese parámetro. Y tenemos el módulo cortante, que básicamente lo que te dice es qué tanto se deforma lateralmente de acuerdo al esfuerzo aplicado, ¿no? Y para finalizar de cuentas, todo esto lo necesitamos para responder este problema. Por ejemplo, aquí en México se utiliza el suelos de grano fino. La capacidad de carga de una cimentación va en función de su resistencia al corte no drenada con la presión aplicada, en este caso gamma por dF. Tanto SU como gamma lo puedes obtener del dynamic y del static. Y en suelos gruesos puedes obtener el peso volumétrico y el ángulo de fricción interno, ¿no?
Con el ángulo de fricción interna tú puedes obtener los parámetros N gamma y N Q. Y finalmente, para el estado límite de servicio, tenés lo que son las deformaciones elásticas y ledométricas, donde tú obtienes de un lado la relación de Poisson y el módulo elástico o de Young, y de ambos casos tú puedes obtener el módulo ledométrico. Es decir, a tanta presión a largo plazo, ¿qué tanto se te puede deformar? Y con eso, pues ya obtenemos los parámetros geotécnicos, el diseño geotécnico, en base a estos dos programas. Y con eso concluimos la masterclass. Ay, se me dio Vale, tiempo. vale, ingeniero, muchas gracias. Sí, Dejé el chat abierto, no sé si tengan inquietudes, dudas, para que nos puedan por favor escribir en el chat y estos 5 minuticos se las hacemos al ingeniero. sí, Recordarles igualmente el link que les acabo de enviar de las diferentes opciones que tenemos con el software de GeoStru para que puedan revisarlos. Si desean que les activemos una licencia en versión de prueba, con todo gusto me pueden escribir, con todo gusto les enviamos la información. También invitarlos también la próxima semana, el 15, tenemos un webinar gratuito en la parte de asfaltos y la parte de topografía. También si desean participar, con todo gusto me solicitan el link de conexión y se los puedo enviar. Ingeniero, no sé si internamente tenga preguntas. No tengo acá preguntas en el chat. sí tengo un mensaje directo por parte de Fernando Campo. Dice, saludos, ¿cuánto es el costo del equipo más o menos del cono? Antes de estos programas, ¿cómo se realizan los cálculos? ¿Qué texto recomienda para recordar conceptos generales de suelos? Pues mira, en este caso, el cono ahorita aquí en México puede estar costando 200,000 pesos. Por ejemplo, el cono de AP Vandenberg. Y eso es solo el cono, porque todavía tienes que comprar el sistema de hincado, que es usualmente ahorita la marca más conocida es la Hyson. Es un sistema neumático, bueno, hidráulico que va generando como con dos columnas, donde colocas en medio. Tienes que comprar el varillaje. Yo te recomiendo que compres varillaje europeo porque el acero es de mayor resistencia. Hay varias experiencias donde han comprado aceros de otras partes que la verdad no, no aguantan y se terminan tronando. Y eso es muy peligroso. Y, por ejemplo, tienes que comprar el equipo de la consola. Por ejemplo, una computadora normal la puedes conectar si tiene el aditamento. Y el software, digamos, es usualmente propietario, el de captura de datos. Y ya, o sea, básicamente estás hablando de casi medio millón de pesos mexicanos para instalar tu primer cono, ¿no? Y eso estoy hablando del equipo básico, ¿no? Ya cuando quieres un camión, pues ya estás hablando de millones, ¿no? 1 millón por lo menos. Ahora, antes de esos programas, ¿cómo se realizan los cálculos? Pues mira, si tú ya tienes los datos, tú puedes generar una hoja de cálculo en base a la teoría que ya se tiene publicada. Ahorita también respondiendo al tema de qué texto. La última versión que se tiene publicada de la guía CPT, que es elaborado por el doctor Robertson y colaboradores, se publicó creo que es el año pasado o en el 2022. Eh, Ahí básicamente viene toda la teoría y varias correlaciones que usualmente no son las mismas que vemos en este programa, porque digamos que, como Robertson lo escribió, da más su versión de los conos, ¿no? Pero es un muy buen documento como para empezar a empaparte de este tema de los conos, ¿no? Fernando Campo dice que más de 10,000 dólares, pues sí, básicamente más de 10,000, pero solo el cono, o sea, ya todo el programa, todo el sistema, estaríamos hablando de 100,000 dólares, a lo mucho, o casi 200,000. Ah, ingeniero, vale, muchas gracias. Yo acá no tengo preguntas. Bueno, también recordarles a las personas que desean la grabación de este webinar que con todo Ujú. gusto el día de mañana se los vamos a estar compartiendo a los correos electrónicos e incluso les vamos a juntar también el manual y el link para que ustedes puedan probar la licencia del programa. Sí, Por temas de tiempo, no vamos a alcanzar a contestar el resto de preguntas. Igualmente, el curso se llevará a cabo la próxima semana para que estén, por favor, interesados y en enviarles, me solicitan, perdón, en enviarles el contenido del curso y pueden aclarar cualquier tipo de dudas, inquietudes. Incluso les compartí también en el chat de Zoom, les compartí el correo de soporte para que puedan enviarnos sus preguntas y con todo gusto se les aclara. sí, es soporte@proicercol.com.co. Sí, ingeniero. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron muy puntualmente. El día de mañana les estaremos enviando la grabación adjunto
el manual de uso y también adjunto la licencia en versión de prueba. Y si están interesados en participar del curso, recuerde por favor solicitar el contenido. Van a tener también igualmente un descuento por participar en este webinar. Y ingeniero, también muchas gracias a usted por su participación. Muy amable. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche y nos vemos pronto. Vale, gracias. Buenas noches para todos.